El convento de Grisó, monumento nacional, fue fundado en 922. La condesa, madre de don Alfonso Enríquez, ofreció terrenos a este convento, aumentados más tarde por su hijo don Alfonso. El convento de Grisó se unió en 1135 con el monasterio de la Santa Cruz de Coimbra y aceptó la regla y el hábito de los cánones regulares. El convento monumento de la Sierra del Pilar en Gaia, Porto, fue fundado por las canónigas o doña de la Santa Cruz, llamadas también crucias. Cuando después de 4 siglos abandonaron este convento, una comunidad de canónigos regulares de Grisó se encargó de él reconstruyéndolo según la forma actual. En Junqueira, Vila do Conde, la Orden de la Santa Cruz construyó un pequeño convento con una iglesia parroquial anexa. La Orden y la Universidad de Coimbra. Desde su inicio, la Orden de la Santa Cruz mandó a varios de sus miembros a estudiar medicina y otras ciencias en la Universidad de San Víctor en París, más tarde Universidad de la Sorbonne, ya que los crucios tenían un hospital para los pobres al lado de su convento. El rey de Denis, también miembro de la Orden Tercera de la Santa Cruz, fundó una universidad en Lisboa en 1290, pero poco después, en 1308, fue transferida para Coimbra a causa de su tradición como centro cultural. El monasterio de la Santa Cruz tuvo ya en el principio de la nacionalidad un papel preponderante en la enseñanza del reino. En el inicio, la Facultad de Filosofía y de Teología de esta universidad funcionó en el mismo convento de la Santa Cruz. Uno de los aspectos principales de la Orden de la Santa Cruz fue desde los inicios y continúa siéndolo la formación y santificación de los sacerdotes. En aquella facultad de la Orden fueron formados durante siglos muchos sacerdotes seculares y religiosos, obispos y cardenales de la Santa Iglesia. De esta orden salió también San Antonio, doctor de la Iglesia y primer maestro de teología de la Orden franciscana. Otro aspecto muy importante de su vivencia espiritual era la liturgia solemne. Varios aspectos de la gran riqueza artística y religiosa de la Iglesia de la Santa Cruz. La capilla gótica de San Teotonio en el claustro principal, con el monumental sepulcro del santo y su imagen encima del altar. El doble claustro inferior y superior. En los azulejos del claustro inferior está marcado el lugar primitivo del sepulcro de San Teotonio y el sepulcro de Don Telo, todavía existentes, y el lugar donde fueron sepultados los huesos de los primeros 5 santos mártires franciscanos muertos en Marruecos. También el sepulcro de un canónigo regular que fue obispo de Coimbra, fallecido con fama de santidad, y cuyo cuerpo, siglos después, fue encontrado incorrupto. Otra capilla lateral de la iglesia es actualmente la capilla de las principales reliquias,
un busto en plata de San Teotonio conteniendo su cráneo. Al lado un brazo de plata con una reliquia de San Agustín. En la mano de este brazo se encuentra un corazón como símbolo de su teología sobre el amor divino. A los dos lados de estas reliquias están dos bustos más pequeños con reliquias de los santos mártires franciscanos de Marruecos. Junto a las imágenes de los 5 mártires se encuentra en una vitrina una casulla hecha de paño en que fueron transportados los huesos de estos mártires. Fue después del regreso de estas reliquias que San Antonio, en su gran deseo de dar la vida por Cristo, entró en la orden de los franciscanos con la condición de ser enviado a Marruecos. En el coro del oficio divino litúrgico se encuentra aún un gran ambón con manuscritos antiquísimos. Un cuadro de azulejo representa a San Teotonio como exorcista, liberando un fraile del demonio. Todas las noches San Teotonio rezaba una bendición exorcista sobre todo el valle del Mondego, río que pasa por Coimbra. La sacristía es una belleza poco común en arquitectura, pinturas e imágenes. En el centro está un gran crucifijo con el Señor moribundo. En esta sacristía se encuentran también las imágenes de unas santas canónicas regulares, de otras ramas con su hábito medieval. Ya en el inicio, aún en tiempo de San Teotonio, se formó la rama femenina de la orden, así llamadas doñas o canónicas regulares de la Orden de la Santa Cruz. Tenían varios conventos en todo el país. El actual café, al lado de la iglesia de la Santa Cruz, era el convento de las canónicas regulares de la Santa Cruz. La antigua sala del capítulo, del otro lado de la iglesia, es actualmente el Ayuntamiento de Coimbra. Los conventos de la Orden en el centro de Portugal. Junto con el monasterio de la Santa Cruz en Coimbra, los conventos de San Vicente de Fora en Lisboa y el Palacio Convento de Mafra son los mayores y principales monumentos de la Orden de la Santa Cruz. Así como la fundación de la Orden de la Santa Cruz coincide con la fundación de la monarquía, así coincide también la reconquista de Portugal con la reconquista de la Tierra Santa por las cruzadas. Por estas fechas, el rey don Alfonso Enríquez pidió al ejército de la Segunda Cruzada, que se dirigía a Jerusalén, auxilio para conquistar Lisboa a los moros. Después de esta conquista, el rey don Alfonso mandó construir la iglesia de San Vicente Mártir, el convento anexo, en memoria de los cruzados portugueses que perdieron la vida en la batalla contra los moros. Este convento e iglesia fueron confiados a los crucios de Coimbra y San Vicente, patrono de la iglesia, fue proclamado patrono de la ciudad de Lisboa. Fue en este convento de San Vicente donde San Antonio hizo sus estudios preparatorios para el sacerdocio antes de ser transferido para Coimbra. Más tarde fue proclamado patrono principal de la ciudad. Así como en el principio la iglesia de la Santa Cruz de Coimbra fue el panteón de los reyes, más tarde, hacia el final de la monarquía, este panteón fue situado en uno de los claustros del convento de San Vicente de Fora, así como el panteón de los cardenales de Lisboa. Después de la reciente restauración, el antiguo convento de los canónigos regulares fue transformado en patriarcado de la arquidiócesis de Lisboa. Al igual que en otras iglesias de la Orden, se encuentran en esta fachada, junto a la entrada principal,
las imágenes de San Agustín y San Teotonio, patronos de la orden. El baldaquino encima del altar mayor de esta iglesia monumental es una imitación del baldaquino de la Basílica de San Pedro en Roma. Ángel de la Pasión alrededor del altar y otras imágenes en mármol de Carrara. La sacristía artística. Los dos claustros con azulejos. El convento de Mafra está considerado el mayor convento del mundo. Su construcción duró 15 años y comenzó en 1717 con 50.000 obreros. Consta de 880 salas y habitaciones, 300 celdas para la comunidad religiosa, 4.500 ventanas y puertas. Y una biblioteca espléndida con 44.000 libros, manuscritos, etc. Las imágenes de los santos patronos de la orden no fueron filmadas a causa de las obras de restauración. La iglesia del convento está dedicada a Nuestra Señora, al Niño Jesús de San Antonio, conforme a la aparición a San Antonio representada en un cuadro en la sacristía de la iglesia de la Santa Cruz en Coimbra y en la capilla del Palacio Ducal de Villavisosa. Otros aspectos en el interior nos recuerdan la espiritualidad propia de la Orden de la Santa Cruz, como por ejemplo la cruz flanqueada por santos ángeles en adoración encima del altar mayor de la iglesia. Varios aspectos de la espiritualidad de la Orden de la Santa Cruz. La Santa Cruz es el misterio principal de la Orden. Inseparablemente unido a este misterio está el privilegio singular de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. La Inmaculada Concepción significa la victoria de la cruz y el triunfo total de María sobre la serpiente del paraíso, por la cual nunca fue dominada, convirtiéndose así del paraíso en la señal de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente.